quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Na, na, na. Observa Ferrol desde el año 1951. Está regentada por la tercera generación. El Café Avenida es una de las cafeterías que forman parte de la historia de la ciudad departamental. En plena Plaza de España encontramos una cafetería esencial en la memoria colectiva de Ferrol. 3 generaciones han estado al frente de un local conocido por su café, cargado y sabroso, y especialmente por su chocolate con churros, que ya forma parte del sabor de la infancia de los ferrolanos. Hay pocos locales de referencia, teniendo en cuenta la cantidad de ellos que había antes y los que hay ahora. Hay muy pocos locales de referencia que tengan los ferrolanos en la memoria, o incluso que los que son de fuera de aquí lo tengan como, digamos, que como un local habitual y un local conocido. ¿Usted dónde quiere que le esperemos? En la avenida. Todo era en la avenida. Efectivamente, las cafeterías emergieron como lugar de reunión social de una nueva clase media surgida en ciudades pequeñas tras la durísima posguerra. El historiador Guillermo Llorca nos puede explicar el porqué. Además de ser nieto del fundador de la mítica cafetería ibense, famosa por sus helados y ya desaparecida, ha investigado concienzudamente el tema para su libro Memoria de la vida cotidiana. A principios del siglo XIX, cuando nacen los primeros cafés, y que luego se van extendiendo por todas las ciudades, para albergar temporalmente a una nueva clase social que es la burguesía. Así como en las aldeas pues había las tabernas, cuando las ciudades van prosperando, se crea una clase media, pues aparecen estos establecimientos muy singulares. El local ha ido ampliándose a lo largo de sus más de 6 décadas de historia. La ciudad iba creciendo y buscaba nuevos lugares de ocio. Esta ubicación ha sido óptima porque es el enlace con el viejo de Ferrol. La avenida se encuentra en el barrio de Recimil, también conocido como las Casas Baratas por su carácter social, y en un principio pertenencia al ayuntamiento. La gestión se concedió de manera indefinida el verano de 1950. Son los comienzos de la avenida, justo cuando acabó de construirse el barrio de las Casas Baratas y los comienzos de la Plaza de España. La Plaza de España aquí en esta fotografía está recién construida. En la avenida pues, aún no había, incluso creo que aún no había sufrido la primera reforma, aún tienen los arcos aquí de la fachada, aún tienen la forma de soportales. El abuelo de Emilio, el actual gerente, inició el negocio. Si él era la imagen de la cafetería, su mujer era la verdadera fuerza motriz. Él andaba siempre de traje, es una persona que bueno, prácticamente las relaciones públicas del local. Ya no era tan trabajador de cafetera ni de la barra, pero era el que había comenzado con todo esto y era el que realmente le gustaba disfrutar de la charla, de los amigos. Doña Francisca, Doña Paca. Doña Paca era una persona de muchísimo carácter, pero persona trabajadora como ella creo que nunca la he visto. Y además incansable. Él era de las que hasta los 78 años se metía dentro de la barra con ganas de ayudar. Para muchos ferrolanos, el hijo del fundador sigue siendo la referencia. A pesar de que murió hace años, su figura es indeleble. Es mi padre. Pues estoy aquí por él, porque bueno, él me contagió las ganas de trabajar y bueno, me dio siempre mucho ánimo y nada, era formidable. Es la típica persona que, aunque no la conozcas de nada, te alegras de verla.
entrar por la puerta y entra la alegría. Entonces era una persona que te contagiaba tranquilidad y cuando hablas con ella da la sensación de que nunca va a pasar nada. Murió en febrero de este año, hizo 25 años y aún hay gente que me dice que lo ve entrar por la puerta. Pero no solo se perpetúan las generaciones de gerentes. El personal es casi de la familia. Todos se jubilan aquí. Alicia fue la primera churrera de la empresa y así es conocida en la ciudad. Hoy regresa al que fue su hogar durante décadas, echando la vista atrás a un tiempo en el que apenas tenía descanso, pero del que guarda grandes recuerdos. Su peor momento lo vivió a mediados de los 70, cuando un fallo provocó un incendio en la churrería. Viñeron os bomberos e todo o fume que había. Me quitaron 2 taxistas de dentro porque tiña medo que me afogara o fume. Porque eu non quería deixar, facía como comandante dun barco, dun maestro que non deixan o barco. Eu non deixaba tampouco. 3 meses estuvo cerrada. 3 meses que casi le cuestan una depresión. Hoy los churros de la avenida siguen triunfando, pero el secreto original lo guarda con celo Alicia. Pideu o meu jefe, o do medio, que non contara nunca a naide o secreto dos churros, que era entre ele e eu. E non contei. Pero agora saben ben tamén, ou non? José entró como camarero en 1966. Gracias a las influencias del jefe, incluso pudo hacer la mili en el depósito de víveres que había en la propia plaza. Así que por las tardes seguía trabajando en la cafetería. Creo que tengo un récord de que poca gente lo puede contar. 1 kilo de café, hecho cafés en 1 hora. Yo pedía igual 10 con leche o 10 con... La gente tomaba el café que se le ponía, porque era un día de invierno, estaba Astano aquí, se habían manifestado, y se iban turnando, íbamos, en 1 hora vendimos 1 kilo de café. Hoy 12 personas trabajan en el Avenida, un número que se mantiene estable desde hace lustros. Son camareros de antaño, de los que conocen el nombre de los clientes y que consumen. Hay otra cosa que se mantiene incólume con el paso de los años: celebrar el día de Año Nuevo tomando el chocolate con churros. E os fines de ano traballábamos o fin de ano todo o día, toda a noite, estou outro día ás 2 da tarde. Sí. Chegaba a casa e non podía nin pillar a cuchara para tomar a sopa. Esta cafetería ferrolana alberga la historia de las 3 generaciones que lo han comandado, pero también la de sus parroquianos, más de 60 años y con la misma salud. Emilio se lamenta de que sus sucesores no tengan gran interés en continuar la tradición familiar. De momento, el Avenida seguirá sirviendo la consumición habitual de Doña María y la de Don José, y también la de Juan, el nieto de aquel cliente que ya estuvo en la inauguración.